Todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a este curso de introducción a la programación. Ya nos habíamos presentado, pero pues este es el primer video, entonces por eso les doy la bienvenida de nuevo. Como les decía, en este curso vamos a estar pues justamente aprendiendo a programar computadoras, pero pues para empezar a programar computadoras necesitamos entender cómo es que funcionan nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente la programación de computadoras hoy en día se ha vuelto una labor indispensable. O sea, ya todo es una computadora, un celular, un Smart TV. O sea, ya todo lo que nos rodea requiere de algún tipo de programación, ¿no? Entonces, a lo largo de estas lecciones, lo que estaremos estudiando pues son los conceptos que involucran a la programación de computadoras y nos enfocaremos principalmente en el diseño de algoritmos, ¿no?, que puedan ser automatizados, ¿no? Ya veremos después a qué me refiero con este concepto de algoritmo. Y en esta lección en particular vamos a discutir de forma muy general, insisto, muy general, ¿no? Cómo es que la computadora almacena información, es decir, estudiaremos de forma muy superficial su arquitectura, ¿no? También ahorita veremos a qué me refiero con arquitectura. Y la idea de estudiar esto, pues es justamente, pues con el fin de entender a grandes rasgos lo que sucede cuando un programa se ejecuta, cuando abren su Word, su PowerPoint, no sé, su Spotify, cualquier herramienta que ustedes abran, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando internamente, ¿no? Cuando yo le pongo play a una canción, ¿no? Entonces, la arquitectura que vamos a estudiar con un poco de detalle es justamente la arquitectura de von Neumann, que es pues la arquitectura en la cual se basan las computadoras actuales, ¿no? Fue como una gran revolución que esta arquitectura se propusiera y pues los dispositivos actuales la siguen utilizando, entonces es importante que entendamos cómo funciona. Entonces, vamos a comenzar eh, por dar una definición de lo que es una computadora. Supongo que todo el mundo ha utilizado una computadora aquí, tal vez para la escuela, tal vez en una biblioteca, un cajero automático, por ejemplo, su celular, las teles hoy en día también ya se programan, muchos otros dispositivos que hay, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, vamos a decir que una computadora es una máquina electrónica que procesa datos mediante lenguajes entendibles para la misma, eso es importante, más adelante hablaremos de lenguajes, y almacena y brinda información. Entonces, básicamente es una cajita llena de circuitos, ¿no?, que de acuerdo a las instrucciones que le demos va a ejecutar alguna tarea en particular, ¿no? Entonces, a simple vista, como les decía, una computadora no es más que un conjunto de componentes físicos. Y vamos a llamar a estos componentes físicos el hardware de una computadora. Entonces, ¿qué es el hardware? Es básicamente la estructura física de una computadora, es decir, todo lo tangible, todo lo que podemos tocar, el teclado, el monitor, eh, la webcam, por ejemplo, ¿no? Entonces es todo lo que podamos tocar, como seres vivos, ¿no? Hasta los cables, eso es considerado hardware, ¿sale? Entonces el hardware de una computadora es el que se encarga de procesar los datos, de almacenarlos y de brindarnos información. O sea, ustedes presionan una tecla y la pantalla nos devuelve un resultado. El hardware es el que se encarga de interactuar con las personas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el hecho de que este hardware pueda darnos resultados o nos pueda, pues ser útil en cierto punto, viene del hecho de que son, pues cosas que podemos programar, ¿no? Entonces, o dicho de otro modo, una computadora vamos a decir que es útil porque ejecuta software, ¿no? Entonces el hardware, si no tiene software, no es nada. ¿Y a qué me refiero con software? Pues a la estructura lógica de una computadora, es decir, todo lo que no podemos tocar, ¿no? O sea, son las aplicaciones, el sistema operativo, ¿no? O sea, cualquier cosa que, todo lo que vemos en la pantalla, así de, quiero ver la calculadora. Eso es software, la calculadora es un software. Word es un software. El explorador, Chrome, es un software. El sistema operativo como tal, Windows, es un software y no lo podemos tocar. Está ahí, lo estamos viendo a través del monitor, pero no lo podemos tocar. Entonces vamos a decir que es todo lo intangible, ¿no? Y le vamos a llamar la estructura lógica porque internamente es la que hace que la computadora realice ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, si yo abro no sé, la webcam,
o abro una aplicación para tomar fotos en el celular y presiono el botón de capturar la foto, ese software, que sería la cámara, le está diciendo a los circuitos del celular: oye, necesito que abras la cámara, tomes una foto y la almacenes para que yo se la pueda mostrar al usuario. Entonces el software es el que está haciendo prácticamente todo, ¿no? Entonces esta relación entre el hardware y el software se logra gracias a que podemos programar a las computadoras, ¿no? Entonces esto de la programación ya tiene muchos años, ¿no? En sus inicios era una labor un poco más tediosa y arcaica, que justamente consistía en ir configurando el hardware así visualmente. O sea, teníamos cuartos enormes con unas maquinotas que no cabrían ni siquiera, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Y entonces teníamos ahí personas que estaban desconectando cables. Entonces decían: quiero hacer un programa que haga esto. Para lograr eso necesito que esta pieza de hardware haga tal cosa. Bueno, entonces tengo que cambiar este cable y ponerlo acá, y este otro acá, y este otro acá, y así sucesivamente. Entonces ahí programaban un programa, valga la redundancia. Y después decían: ahora quiero este programa. Entonces tenían que desconectar nuevamente todo y reconfigurar toda la computadora. Por supuesto, esto ya no es así, ¿no? Hoy en día la programación de computadoras la podemos llevar a cabo en una laptop común y corriente, ¿no? Que ni siquiera tenga tanto poder de cómputo, ¿no? Y se logra utilizando y llevando a cabo lo que conocemos como lenguajes de programación. Veremos más adelante qué es eso. Y en particular no usamos cualquier tipo de lenguaje de programación, únicamente vamos a utilizar lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo se veían estas primeras computadoras, ¿no? Sí, como les decía, aquí por ejemplo se ve a esta mujer que está pues básicamente cambiando los cables, y todas tenían esa tarea, ¿no? Entonces, básicamente era estar cambiando y conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando. Y así, dependiendo de qué configuración tenían todos estos sistemas, que eran prácticamente puro hardware, pues se lograba una configuración, y la computadora, que era toda esta maquinota, nos arrojaba una salida, ¿no? Entonces vemos que era algo súper tedioso, ¿no? Entonces, conscientes, ¿no?, de que esta forma de programar era muy tediosa, ¿no? Pues un grupo de señores, les voy a llamar así, aunque realmente pues seguramente la mayoría eran matemáticos, por ejemplo, Presper Eckert, John Mauchly, Hermann Goldstein y John von Neumann, ¿no? Que son, a lo mejor y pronuncié algunos mal, espero que no, al menos el de von Neumann no lo pronuncié mal. Pues dijeron, se sentaron a discutir, ¿no? Y dijeron: no, pues necesitamos una forma de que pues ya no estemos cambiando cables, ¿no? Necesitamos una forma de decirle a la computadora: mira, este es el programa, ejecútalo, y que fuera de una forma mucho más sencilla. Entonces lo que hicieron fue definir una arquitectura, ¿a qué la llamamos arquitectura? Un arquitecto lo que hace es construir o dar como el esbozo de lo que será un edificio, de lo que será, no sé, un departamento, ¿no? A lo mejor estoy dando una definición muy chafa de lo que hace un arquitecto. Perdón si en algún punto este video cae en manos de un arquitecto, pero pues esa es la idea, ¿no? Una arquitectura de computadora lo que me dice es cómo se va a estructurar o cómo se van a acomodar los componentes de una computadora y qué función van a realizar. Entonces estos señores dijeron: bueno, vamos a definir la arquitectura con el siguiente proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es cargar el programa en la memoria. Entonces yo, por ejemplo, quiero abrir la computadora en mi celular. Entonces, lo primero que va a pasar es que se va a cargar en la memoria. A esa memoria, ahorita veremos qué hace, le llamamos RAM, ¿sale? Entonces, ya que lo cargué en esa memoria, la memoria ya sabe que ahí tiene almacenado un programa que tiene que ejecutar. Entonces, ahora yo le tengo que dar la entrada a ese programa. Ajá. Todos los programas tienen básicamente, eh, necesitan más bien información del usuario para poder funcionar. Por ejemplo, si van a tomar una foto, ¿qué entrada le estamos dando al programa? Pues la imagen a capturar. Si están entrando, por ejemplo, a la calculadora, que es el ejemplo que les puse aquí, pues qué números necesitas operar y qué operación necesitas hacer. Por ejemplo, en Word, pues será el texto que estemos haciendo, o si queremos guardar, pues esa será nuestra opción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le tenemos que dar una entrada.
Entonces ya tengo el programa cargado, ya tengo la entrada que voy a ejecutar, entonces se lo mandamos al procesador y el procesador se encarga de, valga la redundancia, procesar esa salida. Entonces, por ejemplo, aquí con la calculadora dice, va a la memoria y dice, ok, ¿qué programa tengo que ejecutar? Ah, pues mira, es la calculadora. ¿Qué entrada le pasaron a este programa? Le pasaron 2 más 2. Ah, ok. Entonces, esto significa que tengo que tomar el primer número y sumarlo con el segundo. Ok. Se queda ahí pensando un rato y me arroja la salida, que en este caso sería 4, ¿no? Entonces, este es el proceso básicamente que modelaron con la arquitectura de von Neumann, aunque como si se dieron cuenta dije que la hicieron más personas, dije un grupo de señores, ¿no? En este caso, von Neumann fue parte de este grupo y fue el que pues se encargó de la publicación, entonces por eso en general ignoran el nombre de los demás participantes, es un poco pues medio triste, ¿no? En cierta forma, pero así pasa con la mayoría de científicos artículos de artículos científicos que pues no se le da más crédito a la persona que publicó el artículo, ¿no? Aunque aparezcan los demás nombres. Pero bueno, eso ya es otra historia aparte. Y pues en este proceso que estoy describiendo aquí, lo describí muy general, ¿no? Realmente pasan más cosas internamente, ¿no? Entonces, durante este proceso intervienen más componentes y más unidades. Entonces, vamos a explicar cada una de las unidades que están interviniendo. En particular, les decía que tenemos una memoria RAM. Ajá. Entonces, la memoria RAM básicamente se encarga de almacenar los datos y las instrucciones durante la ejecución del programa. Ahora, tengan cuidado con no confundir esta memoria con la memoria donde se almacenan, por ejemplo, sus fotos, su música, sus aplicaciones. Todo eso se guarda en el disco duro de la computadora, ¿no? La memoria RAM únicamente se encarga de guardar la información sobre los programas que se van a ejecutar y los datos de entrada, ¿no? Entonces, más bien, bueno, sí, los datos para que se pueda ejecutar ese programa. Entonces, esta memoria, de hecho, cada que ustedes apagan la máquina, se borra, desaparece todo. Y una vez que prenden, se reinicia y empieza a cargar nuevamente archivos. Por eso no sé si, por ejemplo, han visto estas imágenes en Facebook, ¿no? De que dicen que Google Chrome consume mucha memoria RAM, justamente porque cuando se ejecuta, dice, ah, pues voy a ocupar toda esta memoria, la llena y no le importa que otros procesos la necesiten. Esta memoria se va liberando conforme la vamos necesitando, entonces, si por ejemplo estoy ocupando Chrome, ¿no? Y estoy ocupando Word, pues se va dividiendo un poco la memoria, ¿no? Eso digo, eso ya lo profundizarán más aquellos que lleven pues una materia relacionada con esto. Entonces, de forma general, es una memoria donde estamos almacenando las instrucciones del programa que queremos ejecutar, ¿no? No almacena datos que sean, digamos, personales. Para eso tenemos el disco duro, ¿sale? Después, a este procesador que les decía en algún punto, realmente le vamos a llamar la unidad central de proceso, ¿no? Entonces, en inglés, a esta unidad central de proceso se le llama CPU, justamente por sus siglas en inglés, Central Processing Unit. Entonces, esta unidad lo que va a hacer es coordinar y controlar la ejecución de las instrucciones de un programa y se compone de dos unidades auxiliares, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Un error muy común que pasa y que viene desde que nos lo enseñan en algún punto, no sé, en la primaria o secundaria, es llamarle CPU al gabinete, ¿no? O sea, la caja que está junto al monitor y el teclado no es el CPU. Adentro es el CPU, eso es correcto, pero eso no es el CPU. CPU no es otra cosa más que un chip que está ahí plantado en nuestro gabinete, ¿no? Entonces, es un error muy común, no está mal que lo digan así, pero sepan que realmente eso no es el CPU. Entonces, la unidad central de proceso es la que se va a encargar de darle vida a nuestros programas. Es lo más importante que tiene una computadora. Cuando ustedes ejecutan Word, todo ese procesamiento que puedan guardar, que puedan exportar a PDF, todo eso ocurre gracias al procesador, ¿no? Porque es el encargado de ejecutar todos los programas que estamos definiendo. Y pues como es una cosa que se encarga de lo más importante de la computadora, no lo va a hacer sola. Entonces se auxilia de otras dos unidades, que como les decía,
son la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. A la aritmético-lógica le llamamos ALU y a la unidad de control le llamamos UC, ¿no? Solo por abreviar. Entonces vamos a ver qué hacen cada una de estas unidades para apoyar al procesador en sus tareas, ¿no? Entonces, la unidad aritmético-lógica, ¿no? Básicamente se va a encargar de realizar, como su nombre lo dice, las operaciones aritméticas, que serían, por ejemplo, sumas y restas, y las operaciones lógicas, que serían en este caso las de la álgebra booleana, ¿no? Álgebra booleana, esperaría que hayan visto un poco de este tipo de álgebra o lógica, matemática, si lo quieren llamar también así, en el taller de lógica computacional. Si no, más adelante platicaremos sobre esta álgebra y si no, también el curso de matemáticas discretas cubre estos temas, ¿no? Entonces, básicamente esta unidad se encarga de hacer cálculos matemáticos. Justamente por eso le llamamos computadora a las computadoras, porque computar significa calcular. Entonces, lo que realmente están haciendo nuestras computadoras es hacer cálculos internamente. Todo se hace con cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, para construir una computadora es importante dominar las matemáticas, ¿no? Por eso este tipo de carreras se consideran, pues, de las áreas de ingeniería, de matemáticas, ¿no? Porque intervienen muchos conceptos matemáticos para, pues, llevar a cabo la construcción de estas máquinas y para programarlas también, ¿no? Entonces es importante que tengamos estas, no son nociones de matemática tan avanzadas, pero es importante que las dominemos, ¿no? Y las iremos repasando poco a poco durante el semestre. Luego, por otro lado, tenemos a la unidad de control, que básicamente pues, se va a encargar de leer las instrucciones del programa. O sea, va a ir a la memoria, el procesador le va a decir, mira, este es el programa que tengo que ejecutar y estos son los pasos para que lo ejecutes. Entonces va a ir una por una leyendo estas instrucciones y las va a ir decodificando para que el procesador sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces las decodifica, ¿no? Así de, mira, esta instrucción que tiene este código significa que tengo que sumar dos cosas. Entonces va a ir y le va a decir a la ALU, oye, mira, me pidieron sumar esto, ¿puedes encargarte de esto? Oye, mira, me pidieron hacer esta resta, ¿no? Y así sucesivamente. Cada operación le va a indicar a la unidad de control qué es lo que tiene que hacer y la unidad de control va a decirle a la parte del procesador correspondiente que se encargue de hacer lo suyo. Hagan de cuenta que es como un supervisor que está ahí viendo qué es lo que tiene que hacer cada instrucción, ¿no? Entonces, para hacer este reconocimiento de instrucciones, pues las instrucciones justamente se guardan temporalmente en lo que conocemos como registro de instrucción. Entonces la unidad de control va a ir viendo, ¿quién es el siguiente registro? Pues es fulanito. Ok, fulanito, ve y haz esto. Fulanito, ok, vamos a hacer esto. Y así sucesivamente. Va recorriendo estos registros de instrucción. Y para saber qué instrucción sigue, justamente utiliza el contador del programa. Entonces el contador del programa nos dice qué instrucción voy a ejecutar y dónde se guardan esas instrucciones en los registros de instrucción, ¿sale? Entonces la unidad de control básicamente es como la parte más importante del procesador, ¿sí? Entonces, un programa, a final de cuentas, como ya habrán podido inferir, es básicamente un conjunto de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, los programas que iremos viendo y que vamos a dar algoritmos para definirlos, tienen un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, vamos a pensar en una receta, que tal vez es un poco mal ejemplo de algoritmo, pero piensen, por ejemplo, en una receta. Una receta muy simple, ¿no? Por ejemplo, servirse cereal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar un plato, poner el cereal, poner la leche, o poner la leche y luego el cereal. No sé qué hagan ustedes, ¿no? Y listo. Estos fueron pasos para preparar un cereal. Entonces la computadora también así va recibiendo instrucciones. Quiero que cargues este dato de la memoria. Quiero que muestres esto en pantalla. Quiero que le digas al usuario que necesito este dato. Y así sucesivamente. Entonces, un programa no es otra cosa más que un conjunto de instrucciones que la unidad de control va leyendo y le va indicando a cada una de las partes de la arquitectura que realicen cierta tarea u otra, ¿sale? Entonces, bueno. Por otro lado, vamos a tener, esto ya es aparte del procesador, vamos a tener a los dispositivos de entrada y salida. Entonces, estos dispositivos son básicamente los responsables de la comunicación con el usuario
Y pues estos dispositivos de entrada permiten a la computadora obtener datos e instrucciones, ¿no? Por ejemplo, a través del teclado. Y por otro lado, los dispositivos de salida nos van a permitir enviar los resultados de un programa al usuario, ¿no? Por ejemplo, a través del monitor. ¿Sí? Entonces, los dispositivos de entrada y salida tienen un nombre bastante descriptivo. Los de entrada son los que le dicen a la computadora o le pasan datos a la computadora, y los de salida, al revés, le pasan datos al usuario. ¿Sale? Y pues se preguntarán cómo es que se hace toda esta comunicación, ¿no? O sea, porque tengo el CPU, tengo la memoria, tengo las entradas y salida, pero realmente, ¿qué está pasando? Pues vamos a tener un mecanismo para conectar todos estos componentes, y son los buses. Los buses los vamos a ver como dan de cuenta que es una línea de transmisión, ¿no? Por ejemplo, como cuando nosotros hablamos por teléfono con alguien, pues hay una línea telefónica. Entonces, si yo, por ejemplo, esto pasaba hace muchos años, necesito, por ejemplo, aclarar algo del banco, pues descolgaba el teléfono, marcaba el número y decía, oye, banco, necesito hacer esto, ¿no? Entonces, esta conexión, ¿no?, que hay entre unidades es algo parecido, ¿no? Para que sepan, oye, memoria, necesito este dato, oye, CPU, necesito que ejecutes esto, oye, entrada y salida, pídele al usuario que me escriba esta opción, ¿no? Entonces, todos se están comunicando a cada rato. Y vamos a tener 3 tipos de buses, que son los que conectan estas unidades, ¿no? Y vamos a tener, por un lado, el bus de datos. Este bus de datos es de 2 direcciones, o sea, puede enviar y puede recibir, ¿no? Y es por el cual, o más bien el que nos va a permitir el intercambio de datos entre la CPU y el resto de las unidades, ¿no? Entonces, el bus de datos es por donde la CPU se comunica con todos los demás, que básicamente es la unidad de control, ¿no? Por otro lado, tenemos el bus de direcciones, que en este caso es unidireccional, es decir, solo va en un sentido. Y por justamente la unidad central de proceso envía las direcciones de memoria para ubicar información en los dispositivos correspondientes, ¿no? Era lo que les decía de, oye, ¿qué instrucción sigue? Oye, guarda esto aquí, ¿no? Entonces por ahí se van mandando las direcciones de memoria. Y finalmente el bus de control lo que hace es transmitir las órdenes necesarias para activar las operaciones de lectura o de escritura, ¿no? Entonces es básicamente así de, oye, lee esto y ponlo en tal memoria. Oye, toma de esta memoria y muéstralo en la pantalla, ¿no? Entonces son 3 tipos de conexiones. Aquí se ven básicamente, por ejemplo, aquí vemos que el bus de datos viene de aquí para acá, ¿no? Y se conecta con la CPU, se conecta con la memoria y se conecta con la entrada y salida. Pasa por las 3 y se dan cuenta las flechas son bidireccionales, ¿no? Por otro lado tenemos el bus de direcciones que el CPU dice, oye, necesito que hagas tal cosa en tal dirección. Entonces puede ser que vaya a la memoria o puede ser que vaya a la entrada y salida. Y si se dan cuenta es unidireccional, no va de ida y vuelta. Y finalmente tenemos el bus de control que conectaba las unidades de entrada y salida con la memoria, ¿no? Entonces, este también es en cierto sentido bidireccional, justamente porque puede ir de aquí para acá o de aquí para acá. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es básicamente la forma en la que conectamos estos componentes. Y una observación muy importante, y que aquí la quería poner resumida, pero creo que vale la pena poner toda la observación completa, es importante justamente mencionar que la unidad central de proceso no está recibiendo los datos de manera directa, ¿no?, a partir de la unidad de entrada, ni los envía directamente a la de salida. O sea, el procesador no se va a comunicar con el usuario. Lo que va a hacer es, le va a decir, mira, guárdalo en la RAM, y luego con un bus de este bus, que era el bus de control, lo que va a decir es, mira, me pusieron este dato, lo necesitas mostrar, y así sucesivamente. Entonces, la unidad central de proceso es la única que puede procesar los datos, y entonces esto implica que tienen que llegar de alguna forma a la memoria para que puedan ser procesados. Y la unidad central de proceso solo puede acceder a los datos o instrucciones almacenados en memoria RAM. Entonces, de ninguna forma va a haber una conexión con las unidades de entrada ni de salida, ¿sale? Todo se va a hacer a través de la memoria. Ok, ¿no? Y otra observación muy importante es que un registro, que ya habíamos hablado de los registros de instrucción, son de forma más detallada, todavía no vamos a ver esto, me voy a regresar un poquito, son de forma más detallada, un registro, que eran los que les decía, ¿dónde están? Aquí, son básicamente celdas, ¿no? Son celdas de memoria
¿no? Más adelante lo veremos como gráficamente, en las cuales puedo almacenar un 0 o un 1. Y esto 0 o este 1 le voy a llamar bit, ¿no? Entonces, el número de celdas va a corresponder al número de bits que pueda almacenar un registro. Entonces, de esta forma vamos a tener registros de, por ejemplo, 4 bits, de 16 bits, de 32 y así sucesivamente. Esto es, por ejemplo, cuando les dicen, es que tu computador es de 32 bits. Es que tu computador es de 64 bits. Se refiere justamente al número de bits que puede almacenar, eh, que se pueden almacenar en un registro de instrucción. Por lo general son potencias de 2. Más adelante hablaremos de esto y a este tamaño le llamamos palabra. Entonces decimos que es una arquitectura con una palabra de 32, con una palabra de 64 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, aquí tenemos básicamente pues la figura de lo que era la llamada arquitectura de von Neumann. Tenemos los dispositivos de entrada que, como pueden ver, se comunican directamente con la memoria, no se comunican con el procesador y pues aquí se están almacenando datos e instrucciones. Esta es la memoria RAM. Y por el otro lado tenemos la unidad central de proceso, que es todo este cuadro que se compone de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica que vemos que se están comunicando entre ellas, ¿no? Y entonces la unidad de control sí accede a la memoria para obtener los datos que están acá. Y si quieres sacar algo en pantalla, pues se los regresa a la memoria y la memoria dice, mira, aquí hay algo nuevo que tengo que imprimir y lo saca, ¿sale? Entonces la memoria es básicamente como la conexión que hay entre ambas unidades, más bien, ¿sale? Entonces, bueno, finalmente John von Neumann lo que hizo fue publicar esta arquitectura. Aquí está el nombre del artículo donde la publicó. First Draft of a Reporter on the EDVAC. EDVAC fue una de las primeras computadoras y a partir pues de ahí recibió el nombre de arquitectura de von Neumann. Y pues esta arquitectura es tomada como base en la mayoría de los dispositivos de cómputo actuales, ¿no? Entonces, de esta forma, el funcionamiento general de una computadora se obtiene mediante un programa, al cual le llamamos software, o dicho de otro modo, se siguen estos pasos. Entonces, cada que ustedes quieren ejecutar un programa, tenemos que darle datos de entrada a la computadora. La computadora va a procesar todos estos datos a partir de un programa que nosotros escribimos y nos genera datos de salida. Entonces, nuevamente el ejemplo de la cámara o de Word. Yo digo, mira, quiero abrir el Word, ¿no? Entonces, ok, dame los datos de entrada. Entonces la computadora procesa todo lo que escribimos en el Word. El programa es justamente Word y al final me saca un dato de salida que sería mi documento finalizado, ¿sale? Entonces, de forma muy, 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 de verdad muy general, así funciona una computadora. Y digo que es muy general, pero no está mal. Es con que ustedes a este nivel entiendan que así funciona la computadora, es más que suficiente. Y hay algunos conceptos que entiendo que a lo mejor estuvieron un poco como difícil de abstraer, pero pues denle una repasada, denle una leída. Si tienen alguna pregunta me dicen. Me pueden dejar todas las dudas directamente en el Classroom o en los comentarios de este video. Y si muchos tienen la misma duda, pues lo vamos platicando en las sesiones de duda que tengamos. O si la respuesta la puedo dar en una línea de texto, pues ya les respondo directamente en donde hayan hecho la pregunta para que no haya problemas, ¿sale? Entonces, esta sería la primera lección. Continuamos con la siguiente lección en otro video. Se cuidan. Bye.